Hola, ¿qué tal? Molt bona vesprada, com esteu? Bueno, hoy vamos a hacer una nueva forma de clasificar información, que es a través de los cuadrantes. Un cuadrante, como su nombre indica, es dividir una hoja o algo o un Word o lo que sea en cuatro partes, ¿no? Una parte, dos, tres y cuatro. Entonces lo que tenemos que hacer es coger dos líneas, una línea vertical y la otra línea horizontal, y tenemos que poner pues una cualidad o algo que nos permita clasificar información. Aquí hemos decidido hacerlo de la siguiente manera. La línea vertical vamos a ver si tiene mucha relevancia histórica, lo pondríamos más arriba, si tiene poca, más abajo. Si tomó malas decisiones, aquí a la izquierda. Si tomó buenas decisiones, en la derecha. Por tanto, si tenemos un personaje, ahora veremos de lo que estoy aquí hablando, si tomó buenas decisiones y además tuvo mucha relevancia histórica, estaría más por aquí. Si por el contrario tomó malas decisiones y poca relevancia histórica, estaría aquí, ¿vale? Para que veáis que esto es muy útil, pues, por ejemplo, cuando no sabemos, por ejemplo, qué hacer, qué carrera estudiar, por ejemplo, pues se puede poner, pues, interés cerca o lejos de casa, no sé, algo así, ¿no? Y lo que he optado hoy es un poco, vamos a meter historia, un poco de historia en el canal, y vamos a hablar un poco de los monarcas que han reinado en España en los siglos XIX, XX y XXI, ¿vale? Son un total de 9,9, creo que salen 9, y vamos a clasificarlos. Creo que puede ser útil e incluso hasta divertido, pues para alumnado de cuarto de la ESO y, por qué no, de segundo de bachillerato. Vamos a empezar por orden cronológico y vamos a empezar por Carlos IV. Carlos IV, sabéis que empezó a gobernar en el año 1788, justo un año antes de la Revolución Francesa, y eso marca un poco su reinado. Su padre, Carlos III, pues había hecho algún tipo de reforma, bueno, más profunda o menos profunda, con lo del despotismo ilustrado, que imagino que os sonará. Pues bueno, él en principio quería seguir la senda, pero pronto se vio un poco asustado por la Revolución Francesa, que se dedicaba a cortar la cabeza a su familia, a los Borbones de Francia. Entonces es como que se quedó así un poco al margen. Bueno, luego digamos que, pues bueno, intentó hacer algún tipo de reforma con el conde de Aranda, pero el conde de Aranda pues acabó también fuera. Fue uno de los que intentó modificar la ley sálica, pues ya sabéis, el tema este de que solamente podían gobernar los hombres. Entonces, pues bueno, digamos que durante su reinado tuvo pues el problema de la Revolución Francesa, el problema pues de algunas guerras en las que estuvo España, por ejemplo, las guerras contra Inglaterra, la célebre batalla de Trafalgar, por ejemplo, y sobre todo tuvo como principal problema su hijo, a Fernando VII, hasta que le hizo un motín, el motín de Aranjuez, ya sabéis, es decir, un poco cuando quedaba pues poco para que los franceses invadiesen España. Carlos IV, cansado ya de su hijo y cansado de todo, pues abdica en su hijo, y digamos que su poder pues queda un poco en un segundo plano. Hay que comentar también que tuvo pues al personaje de Godoy, que asumió quizás más poder del que le correspondía. Entonces, desde mi punto de vista es un monarca que tuvo una relevancia histórica bastante importante, porque es un poco el rey que es el puente entre el siglo XVIII y el principios del XIX, pero sus decisiones pues no fueron del todo correctas, muchas veces sin ser del todo culpa suya, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a continuar. Aquí tenemos a José I, más conocido como Pepe Botella, el hermano de Napoleón, que ocupó el reino de España cuando empieza la Guerra de la Independencia, que dura de 1808 hasta 1814. Es un monarca que ha tenido pues muy mala prensa. Primero, lo de Pepe Botella, pues bueno, era que se le acusaba de beber, de ahí José, Pepe, Botella, pero bueno, ha habido historiadores que han dicho que no había pruebas, e incluso se decía pues que no bebía mucho alcohol. Entonces, pues bueno, es un monarca que ha pasado un poco incomprendido, es decir, no ha tenido mucha relevancia porque por el hecho de ser francés, por ser un impostor, entre comillas, pero
los que lo han estudiado, por ejemplo, Miguel Artola, por ejemplo, pues ha visto que, bueno, que en realidad era un rey que tenía buenas ideas. Por ejemplo, es un rey que intentó modernizar España. Fue de los primeros que habló de desamortizaciones. Intentó modificar las provincias españolas y ponerles nombres muy chulos, con nombres de ríos, con nombres de lugares históricos. O sea, era un rey que intentó, pues eso, modernizar España, y sus seguidores, los afrancesados, conocidos como afrancesados, que también eran tildados de traidores, pues en realidad, pues eso, era gente que lo que buscaba era pues un país más europeo, más moderno y no tan atrasado. Entonces sus decisiones fueron buenas, pero vamos a ver que, bueno, que no es un rey que es como muy recordado en los libros de historia. Es decir, aquí simplemente se puede ver un poco, pues eso, en cuántas páginas salen, ¿no? En los libros de texto o en los libros de historia. Vamos a continuar con Fernando VII, el hijo de Carlos IV, del cual ya hemos hablado un poco. A ver un segundo. Vale. Entonces, aquí es yo creo que sin discusión, el peor monarca de la historia de España, al menos en este periodo. Perdón, al menos en este periodo. Si tuviésemos que hablar de la historia de todos los reyes que ha habido en todos los territorios españoles, pues quizás también estaría entre los candidatos, ¿eh? O sea, un rey absolutamente infame, horrible, contrario a cualquier tipo de avance, de progreso. Juró la Constitución y a los 5 minutos estaba ya conspirando contra la Constitución española, ya sabéis, ¿no? Con Riego, cuando se hizo toda la revolución de 1820, el trienio liberal, pues eso. Y al final intenta un poco intentar un poco, pues eso, intentar arreglar todos los líos que montó, y ya al final de su reinado, porque él reina de 1808 hasta el año 33, con interrupciones y con, digamos, con momentos así de más o menos absolutismo, pero su última época pues intenta un poco moderarse un poco con el absolutismo y intenta hacer algún avance. Por ejemplo, funda lo que sería eh, digamos, lo que sería lo que vamos a conocer, perdón, lo que vamos a conocer como el Banco de España, con el Banco de San Fernando, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que lo que hace al final, que sí que es verdad que bueno, digamos que recupera un poquito el crédito perdido, también pues hace todo lo posible para que reine su hija, su única hija. Entonces, pues bueno, vamos a darle también mucha relevancia histórica. Es un rey que sin él no se puede entender todo el desarrollo del liberalismo español. Es decir, muchos liberales van en contra de este rey, lógicamente. Intentan matarlo. El periodo de 1814-1820 está lleno de un montón de planes, ¿no? Contra el poder del monarca, el poder absoluto, ¿no? Estaría, por ejemplo, Torrijos, ¿no? Con su fusilamiento. Entonces tiene muchísima relevancia histórica, pero sus decisiones fueron horribles. Yo creo que ya vais entendiendo un poco cómo funciona esto, ¿no? Luego tenemos a su hija, Isabel la Católica, no, joder, Isabel II, que, bueno, digamos que tuvo un problema, que fue el de ser mujer. Ha habido una historiadora, Isabel Bourdiel, que ha escrito una biografía muy buena. Me leí un trozo hace tiempo, no me la leí toda, pero digamos que es desde un punto de vista, digamos, feminista, ¿no? Pero se ve muy bien cómo, pues eso fue una dificultad añadida, el hecho de ser mujer. Para que veáis, pues digamos que se le acusaba a esta reina de ser muy promiscua, digamos, de estar caliente todo el día, pensando en sexo. Y esto, pues claro, fijaos que esto es una virtud en cualquier monarca o en cualquier hombre, algo positivo, pero en una mujer, pues digamos que le dijeron, pues esta mujer, pues claro, como estaba siempre pensando en sus amantes y todo, no estaba bien visto. Entonces, esta reina, lo que pasa es que, bueno, tuvo un reinado muy largo, del año 33, de 1833 hasta 1868, que es cuando la echan. Entonces, pues tuvo
momentos, bueno, al principio quizás más cercano a un liberalismo más progresista, pero después ya, bueno, era como que siempre estuvo del lado de los moderados hasta el punto que en España cuando había eh, eso, algún pronunciamiento militar, pues era para intentar decirle a la reina, oiga, que nosotros, los progresistas, también queremos gobernar. Entonces digamos que sus decisiones no fueron del todo buenas hasta que al final ya se cansan y ya la tiran, o con la revolución de la Gloriosa de 1868, la de General Prim. Sus decisiones no fueron del todo buenas. Sí que es verdad que, bueno, que en su reinado pues sí que se empieza a modernizar un poco España, se hacen las desamortizaciones, aunque ella en realidad era todavía una niña, ¿eh? Hay que decir que empezó a gobernar con 13 años, porque ya dijeron, ya es insostenible que tener a su madre, a María Cristina, como regente, que sí que tuvo como más problemas. Sus decisiones no fueron del todo malas y la relevancia histórica pues la vamos a poner a la altura de su padre, digamos. Vale. Vamos a continuar con, bueno, hay un breve paréntesis y aquí tenemos a esta persona que es Amadeo I de Saboya, una persona con mala rima, pero que reinó a España. Es decir, esto cuando siempre que lo explico en bachillerato o en cuarto de la ESO, pues siempre es un poco sorprendente, ¿no? Como echan a Isabel II en la Revolución de 1868. Eh, el Congreso está dividido entre republicanos y monarcas, y los monarcas, perdón, los monárquicos son los que dicen, a ver, hay que buscar otro rey. No nos planteamos hacer una república en España. Entonces hacen como un casting, como si fuese una operación triunfo, y van por las distintas casas de Europa, las casas reales de Europa. Van buscando pues distintos candidatos, y el que más les gusta es Amadeo I de Saboya. ¿Por qué? Porque estaba en una zona de Italia que es una zona muy liberal, es decir, es una zona que, bueno, que entendía que el poder real, que tenía que estar limitado y que, bueno, pues digamos que era más relacionado con las ideas liberales, ¿no? Hablar de soberanía nacional, que no fuese compartida, que es lo que intentó hacer su madre no, Isabel II, por ejemplo, su predecesora, eso quería decir. Entonces Isabel, Amadeo de Saboya pues llega a España en 1870, pero ya empieza mal porque la persona que lo había elegido, que era Prim, pues muere asesinado, ¿no? Era una época muy convulsa y digamos que es el que menos relevancia histórica tiene, y las decisiones, pues bueno, no le podemos tampoco juzgar mucho porque, bueno, él, la verdad que acabó yéndose. Fue él el que renunció, el que dijo, estoy harto ya de estos españoles y me voy. Entonces, pues lo vamos a situar aquí un poco en el centro. Y la relevancia histórica, pues bueno, la verdad que bastante baja si vemos un poco pues lo que pasa en los libros de texto, ¿no? Que se habla muy rápido y muy poco de Amadeo I de Saboya. Cuando renuncia al cargo Amadeo I de Saboya, pues ya es el momento de la Primera República, que es el momento, pues eso, en apenas 11 meses buenos de la Primera República, pues hay 4 presidentes. Bueno, digamos que es un caos, es un absoluto caos, violencia política, guerras contra los carlistas, los anarquistas, los socialistas. Entonces, bueno, digamos que hay un momento en el que cuando ya se termina la Primera República hay un plan ideado por Cánovas de restaurar la monarquía, por eso se llama la restauración. Entonces piensan en el hijo de Isabel II, es decir, continuar un poco con la misma familia. Es decir, pues aquí no ha pasado nada. Entonces aquí tenemos a Alfonso XII, que empieza, y bueno, y es un monarca que, bueno, que sí que cumple un poco su papel de monarca constitucional, bueno, cercano a los conservadores, pero bueno, pero bien, digamos que lo que pasa es que no tuvo tampoco mucha relevancia histórica porque apenas eh, reinó 10 años, o sea, no llegó a una década, murió muy joven por tuberculosis, murió a los 27 años, y bueno, digamos que lo vamos a poner aquí un poco, tuvo relevancia histórica porque fue un poco el que
bueno, gracias a la decisión de Cánovas y el resto de partidos políticos, pues bueno, fue un poco el que continuó con la familia Borbón en el trono. Y las decisiones, pues bueno, la verdad que tampoco tuvo mucho tiempo y ahí en realidad el que mandaba era Cánovas, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo vamos a dejar aquí. Ahora, Alfonso XIII, un auténtico personaje. Bueno, cuando muere su padre, él todavía no ha nacido, que es el mejor argumento para una película, ¿no? Es decir, claro, imaginad que llega a haber un aborto, o no sé, o que nace una niña, ya sabéis, ¿no? El problema que tienen las madres, ¿no? Perdón, las mujeres, ¿no? Para gobernar y todo lo que hemos visto con Isabel II. Pero bueno, hay suerte, nace Alfonso XIII, hay unos años de regencia de su madre, como pasa en España, y se le declara mayor de edad a los 16 años en 1902. Como curiosidad, en este año se hace un torneo de fútbol en honor a su mayoría de edad. Este torneo de fútbol será conocido como la Copa del Rey. Entonces se le llama así. Y bueno, digamos que es un rey que, bueno, que se mete un poco demasiado en el poder, digamos, como la mayoría de los monarcas en esta época. Y bueno, es un monarca muy conservador. Es un monarca que, bueno, pues que estuvo involucrado con el desastre de Anual, por ejemplo. Ya sabéis esto que fue investigado y que dio lugar a la monarquía, a la dictadura de Primo de Rivera, que era muy amigo de Alfonso XIII. Entonces digamos que fue el rey que permitió, con su apoyo, una dictadura en España en los años 20. Entonces digamos que las decisiones desde el punto de vista democrático no son buenas. Es verdad que también fue un rey que impulsó pues algunos aspectos eh, más relacionados con la modernización de España, ¿no? Por ejemplo, pues la telefónica, el metro, incluso era productor de cine porno. No voy a comentarlo mucho, pero bueno, si entráis en la típica página porno que muchos conocéis, supongo, yo no la conozco, a mí me la ha contado un amigo, y ponéis Alfonso XIII, sale. O sea, él no, pero si ponéis películas de Alfonso XIII, pues él escribía los guiones y él decía, pues yo quiero que aquí salgan pues dos mujeres haciendo cosas y tal. Pues eso. Digamos que las decisiones, pues bueno, no fueron bueno, fueron malas, evidentemente, y la relevancia histórica, pues bueno, se la vamos a dar porque, bueno, también fue un rey que, bueno, ya sabéis que reinó hasta la Segunda República, hasta que se tuvo que exiliar eh, a, eh, a Roma, a Italia, y por eso, pues, ahí fue donde, bueno, donde su nieto, aquí nos saltamos a su hijo, uno de sus hijos, a Juan de Borbón, que bueno, que sabéis que por culpa de Franco no llega a gobernar, esto me lo salto, y su nieto nace en Roma. Digamos que la familia real vivía en Roma. Entonces, Juan Carlos I gobierna desde 1975 hasta el 2014. Es un rey que, bueno, que tiene una cierta relevancia histórica. Es verdad que aquí ya el poder del rey político, pues la Constitución lo limita muchísimo. Si lo habéis estudiado, pues veréis que realmente pues no tiene tampoco mucho poder. El rey se limita a firmar los decretos y poco más. Pero bueno, este rey, pues bueno, sí que tuvo un papel en el 23F. Bueno, luego ya se ha descubierto pues que el rey era, que no sé si todavía sigue, es básicamente un comisionista, es decir, que lo que se dedicaba era pues a, bueno, a ganar dinero de manera, digamos, poco ética. Entonces, bueno, lo vamos a poner un poquito aquí en el medio y la relevancia histórica, pues bueno, desde el punto de vista político, pues bueno, el rey no está en primera línea política. No sé si a lo mejor a escondidas sí, pero digamos que vamos a colocarlo pues un poquito más arriba de Amadeo, perdón, que Alfonso XII, y lo vamos a poner un poquito ya hacia aquí, hacia el tema de las malas decisiones, ¿no? Y ya su hijo, Felipe V, pues bueno, vamos a ponerlo un poco, pues bueno, es un rey que en 5 años, 6 de reinado, 6 que van a hacer, empezó en el 2014, pues ha tenido ya la crisis de Cataluña.
El coronavirus, el tema de la herencia, bueno, de los millones que ganó su padre, que ha renunciado a la herencia de su padre, entonces, bueno, relevancia pues menos que la de su padre, y las decisiones, pues bueno, de momento es que no ha tomado tampoco muchas, ni buenas ni malas. La verdad que, bueno, pues hay gente que opina que en el coronavirus, pues habló tarde y tampoco tenía mucho sentido que hablara, entre los que me encuentro, por ejemplo. Y lo de Cataluña, pues yo también pienso, desde mi punto de vista, como ciudadano, pues creo que no estuvo del todo acertado. Entonces, pues bueno, lo vamos a colocar así un poco aquí. Entonces, pues bueno, vamos recapitulando y ya termino, pues bueno, es curioso, ¿no? Que yo creo que nos sale, yo creo que el mejor monarca de España, ¿no? Según mi criterio, sería José I, al menos por las ideas que tenía, ¿no? Y Alfonso XII, pues bueno, y el resto, pues bueno, digamos que la monarquía en España, pues desde el punto de vista político, pues no ha dejado una huella buena. Digamos que en muchos aspectos han sido un obstáculo para la modernización de la sociedad y del país. Pues bueno, ha salido así. Fijaos que aquí no sale ninguno. No es que yo sea republicano, bueno, que lo soy, pero bueno, ha salido así el tema. Bueno, espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido por lo menos, y nada, espero que os vaya bien y nos vemos pronto.